Buenas tardes. Mi compañera y yo les vamos a hablar sobre la revolución y conclusión. Bueno, es una práctica importante y necesaria para preservar el patrimonio cultural, histórico y natural de nuestro mundo. La restauración adecuada puede ayudar a mantener la integridad y la autenticidad de los bienes culturales y naturales, lo que le permite a las futuras generaciones apreciar y aprender de nuestra historia y cultura. Sin embargo, también es importante que la restauración se realice con cuidado y sensibilidad hacia el objetivo que se está restaurando. La restauración excesiva o inapropiada puede alterar la integridad o autenticidad del objeto, lo que puede ser perjudicial para su valor cultural e histórico. En conclusión, la restauración es una práctica importante y necesaria, pero debe ser llevada a cabo con cuidado y atención para garantizar que se preserve la integridad y la autenticidad de los objetos culturales y naturales para las generaciones futuras. Bueno, la solución de un conflicto armado es un proceso complejo que puede requerir de muchos esfuerzos y acciones por parte de diversas partes involucradas. Algunas posibles medidas que podrían ayudar a solucionar un conflicto armado incluyen diálogo y negociación. La negociación y el diálogo entre las partes involucradas pueden ayudar a encontrar una solución pacífica al conflicto. Las partes involucradas deben estar dispuestas a ceder y comprometerse en busca de una solución. Otra puede ser medidas de construcción de confianza. Las medidas de construcción de confianza pueden ayudar a crear un ambiente propicio para la negociación y el diálogo. Eso puede incluir la liberación de prisioneros, la disminución de la violencia y la apertura de canales de comunicación. Otro es protección de civiles. Las partes involucradas en el conflicto deben tomar medidas para proteger a los civiles y evitar dañar a las personas que no tienen relación con el conflicto. Otro es el involucramiento de terceras partes. Las terceras partes, como organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de sociedad civil, puede facilitar el proceso de solución del conflicto. Esas organizaciones pueden proporcionar recursos, asesoramientos y mediación imparcial para ayudar a las partes involucradas a encontrar una solución pacífica. Otro es compromiso a largo plazo. La solución del conflicto puede requerir un compromiso a largo plazo por parte de todas las partes involucradas. Eso puede incluir medidas para abordar las causas subyacentes del conflicto, como la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a recursos. En resumen, la solución de un conflicto armado es un proceso complejo que puede requerir de muchos esfuerzos y acciones por parte de diversas partes involucradas. El diálogo y la negociación, las medidas de construcción de confianza, la protección de civiles, el involucramiento de terceras personas y el compromiso a largo plazo son algunas medidas que pueden ayudar a solucionar un conflicto armado. Bueno, ¿qué enseñanza nos deja el conflicto armado? Bueno, el conflicto armado es una forma extrema de un conflicto que puede tener consecuencias devastadoras para las personas, las comunidades y las naciones. Las enseñanzas que pueden ser de un conflicto armado incluyen el costo humano. Los conflictos armados pueden provocar la muerte, el sufrimiento y el desplazamiento de millones de personas. Es importante reconocer la humanidad de todas las personas involucradas en un conflicto, incluidos los civiles, y trabajar hacia una solución pacífica. La importancia de la resolución pacífica de conflictos. Los conflictos armados muestran claramente la importancia de encontrar una solución pacífica a los conflictos. La violencia solo lleva a más violencia y destrucción. Otro es la necesidad de diálogo y negociación. Los conflictos armados pueden ser muy complejos y a menudo requieren de diálogo y negociación para llegar a una solución pacífica. Es importante que todas las partes involucradas estén dispuestas a dialogar y a comprometerse a buscar una solución.
Otra es la importancia de la prevención del conflicto. Es mucho más efectivo prevenir un conflicto antes de que comience, en un lugar de tratar resolverlo después de que haya estallado. La prevención del conflicto requiere de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del conflicto y promueva paz, la justicia y la igualdad. Bueno, en resumen, los conflictos armados son extremadamente costosos en términos humanos y materiales y destacan la necesidad de trabajar hacia soluciones pacíficas a los conflictos. La prevención del conflicto y el diálogo y negociación son fundamentales para encontrar una solución pacífica y duradera. ¿En qué afecta el conflicto armado en la educación? Bueno, el conflicto armado puede tener graves consecuencias para la educación. Algunas de las formas en que el conflicto armado puede afectar la educación son: interrupción del acceso a la educación. El conflicto armado puede interrumpir el acceso a la educación de las personas, ya por el cierre de las escuelas, la inseguridad en las zonas escolares, la falta de transporte para llegar a la escuela, entre otros. Daño a las infraestructuras educativas. Las escuelas, universidades y otros centros educativos pueden resultar dañados o destruidos durante un conflicto armado, lo que dificulta el acceso a la educación para las personas que viven en estas zonas. Desplazamiento forzado. Las personas pueden ser forzadas a abandonar sus hogares y sus comunidades debido al conflicto armado, lo que puede interrumpir su educación y hacer que sea difícil para ellos encontrar escuelas en las que pueden matricularse. Pérdida de recursos educativos. El conflicto armado puede hacer que sea difícil para los gobiernos y las comunidades invertir en la educación, lo que puede llevar a una pérdida de recursos educativos. Otro puede ser daño a la calidad de la educación. El conflicto armado puede llevar a la pérdida de profesores y otros trabajadores educativos, lo que puede afectar la calidad de la educación que se brinda. En resumen, el conflicto armado puede tener graves consecuencias para la educación, incluyendo la interrupción del acceso a la educación, el daño a las infraestructuras educativas, el desplazamiento forzado, la pérdida de recursos educativos y el daño a la calidad de educación. Es importante abordar estos problemas para asegurar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, incluso durante un conflicto armado. La salud mental en el conflicto armado colombiano ha sido gravemente afectada debido a la violencia, el desplazamiento forzado y las experiencias traumáticas. Muchos colombianos han sufrido trastornos como el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Es fundamental abordar y atender estos problemas brindando apoyo psicológico, terapia y servicios de salud mental a las víctimas y a las comunidades afectadas. Todo esto es para brindar más seguridad y empezar a sanar todas esas heridas que ha dejado el conflicto armado atrás, y esto lo podemos hacer aprendiendo a perdonar. Aunque perdonar pueda resultar difícil y complejo, el perdón puede contribuir a una reconciliación, una sanación y una construcción de la paz. Perdonar no significa olvidar o justificar las acciones cometidas, sino liberarse del resentimiento y el deseo de venganza. El perdón puede fomentar la convivencia pacífica, promover la empatía y abrir la puerta a la reconstrucción de relaciones y comunidades. Y también tenemos la responsabilidad de proteger, que recae tanto en el Estado colombiano como en uno mismo. Todo esto implica como tomar medidas preventivas a la violencia, garantizar nuestra seguridad y apoyar a las víctimas. También perseguir la justicia contra los responsables de los crímenes. El conflicto armado conlleva graves secuelas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Para abordar estas secuelas y avanzar hacia la reconciliación y la reconstrucción,
de las comunidades afectadas, se requiere una combinación de esfuerzos tanto a corto como a largo plazo. Algunas soluciones a esto es, por ejemplo, la justicia transicional, la cual es promover la redención de cuentas y garantizar la justicia para las víctimas, lo cual es fundamental para superar las secuelas del conflicto armado. Los tribunales internacionales y nacionales, los mecanismos de justicia transicional y las comisiones de la verdad pueden investigar sobre los crímenes cometidos y enjuiciar a los responsables y brindar reparación y solución a las secuelas que se han generado en las víctimas de este conflicto, como el apoyo social, que es implementar programas de apoyo psicológico social para las víctimas del conflicto, incluyendo terapias individuales y grupales. Y también está el programa de retorno y reintegración. Implementando este programa facilitaríamos el retorno seguro y digno de las personas desplazadas de sus lugares de origen. Estos programas incluyen apoyo en vivienda, acceso a servicios básicos, asistencia económica, educativa y oportunidades de empleo, así como las medidas de seguridad para garantizar la protección de los desplazados y prevenir posibles represalias. Además, es importante promover la participación activa de las comunidades afectadas en la toma de decisiones y en la implementación de estas soluciones. Una conclusión sobre el conflicto armado colombiano es que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad y en el tejido social del país. Es una dolorosa realidad que ha afectado a millones de personas, causando sufrimiento, desplazamiento forzado, violencia y violaciones graves a los derechos humanos. Al reflexionar sobre el conflicto armado colombiano, nos hemos enfrentado a la tristeza y a la indignación ante las pérdidas de vidas y la destrucción de comunidades enteras, y el sufrimiento de las víctimas. Nos confronta con la dura realidad de la violencia y la persistencia de las injusticias sociales que ha alimentado el conflicto a lo largo de los años. Es crucial reconocer la importancia de la reconciliación y la justicia en el proceso de sanación y reconstrucción del país. La búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas de los responsables de crímenes atroces y la reparación integral a las víctimas son elementos fundamentales para avanzar hacia una paz duradera y significativa. Una reflexión sobre el conflicto armado colombiano es que nos replanteemos la forma en que resolvemos los conflictos, ya sobre el diálogo, la negociación y la inclusión como medios para superar las diferencias. Nos recuerda la importancia de construir una sociedad más equitativa, donde todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades, derechos y justicia. Asimismo, nos lleva a no olvidar las lecciones aprendidas, y a trabajar incansablemente para prevenir que se repitan los errores del pasado. La de una paz sostenible requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, la promoción de la educación en valores de la paz y la consolidación de las instituciones sólidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y la justicia social. Muchas gracias.